En 1957, Ingmar Bergman, el maestro del cine sueco, filmó una imagen que quedó grabada para siempre en la memoria del arte. Un caballero medieval, de regreso de las cruzadas, se enfrenta a la muerte en una partida de ajedrez sobre una playa desierta. El cielo, cubierto de nubes pesadas, anuncia el fin de los tiempos. No juega solo para salvar su vida física, sino para arrancar respuestas al silencio del universo. Quiere saber si Dios existe, si el dolor tiene un propósito, si la muerte es realmente el final. Cree que, si consigue retrasar el jaque mate, podrá descifrar los grandes enigmas de la existencia. Esa imagen, aunque pertenece a la ficción, es un retrato implacable de lo que somos en el mundo moderno. Desde siempre, el ser humano ha intentado negociar con la muerte, con el destino, con la propia realidad. Nos lanzamos a resolver la vida como si fuera un problema matemático, convencidos de que, una vez hallada la solución, por fin encontraremos la paz. Por eso nos sumergimos en libros de autoayuda, cursos de desarrollo personal, religiones, filosofías, terapias y técnicas para ser más productivos. Todos prometen lo mismo, una fórmula que nos libre de la incertidumbre. Pero hay algo profundamente trágico en esta búsqueda incansable. El filósofo danés Søren Kierkegaard lo vio con claridad en el siglo XIX: la vida no es un problema que deba resolverse, sino una realidad que hay que vivir. Cuanto más intentamos diseccionarla, explicarla o dominarla mediante la razón, más se nos escurre entre los dedos como arena fina. Kierkegaard describía al ser humano como un ser desgarrado entre dos fuerzas imposibles de conciliar, la finitud y la infinitud. Por un lado, estamos limitados por el tiempo, el cuerpo y el espacio. Por otro, sentimos una sed insaciable de lo absoluto, de la eternidad, del conocimiento total. Esa tensión insoportable nos empuja a inventar sistemas para aliviar la angustia. Unos buscan en los placeres fugaces el sentido que les falta, otros se aferran a la vida ética, al deber, a las convenciones sociales, y hay quienes se refugian en la religión con la esperanza de encontrar respuestas que acallen para siempre el abismo del no saber. El problema es que incluso nuestras construcciones más nobles, la ciencia, la filosofía, la fe, pueden convertirse en formas sutiles de aplazar la vida real. Como el caballero de Bergman, seguimos sentados frente al tablero, moviendo piezas con la esperanza de encontrar la estrategia perfecta para vencer a la muerte. Pero Kierkegaard nos advierte: en esta partida no existe la victoria. El verdadero acto de libertad no es ganar, sino levantarse de la mesa. Vivir, aún sin saber. Abrazar el misterio, el riesgo, la paradoja. Desde la antigüedad, el intelecto humano ha sido venerado como la herramienta suprema para conquistar el mundo, descifrar los misterios de la naturaleza y asegurarnos un lugar privilegiado en el cosmos. La historia del pensamiento, desde la Grecia clásica hasta la Ilustración, nos ha repetido que pensar con profundidad, analizar con rigor y buscar la coherencia lógica era el camino hacia la verdad, y que la verdad nos traería libertad y felicidad. Pero Kierkegaard lanza una advertencia inquietante contra esta fe casi religiosa en el poder de la razón. La mente, dice, puede convertirse en una prisión invisible. El intelecto es como una hoja afilada, puede abrirnos caminos, pero también puede cortarnos. Cuanto más lo utilizamos para examinar hasta el último detalle de la existencia, más nos alejamos del pulso vivo de la experiencia inmediata. Nos perdemos en un laberinto interminable de reflexiones, hipótesis y teorías, mientras la vida, con sus sabores, dolores, encuentros y despedidas, sigue latiendo fuera, sin nosotros. En una de sus frases más célebres, escribió: el mayor peligro de todos, perderse a uno mismo, puede suceder tan silenciosamente como si no pasara nada. Esta es la tragedia de la mente. El individuo puede entregarse por completo al intento de entenderlo todo, sin darse cuenta de que en el proceso se está abandonando a sí mismo. El caballero del séptimo sello es un ejemplo vivo de esta tragedia. Su sed de respuestas absolutas lo mantiene ausente del presente. Mientras negocia con la muerte, es incapaz de mirar a los ojos a quienes ama o de sentir la brisa del mar. Kierkegaard entiende que, detrás de ese esfuerzo intelectual, se esconde el miedo, miedo al caos, al vacío, a descubrir que quizá no haya respuestas definitivas. Para él, el ser humano es finito, pero vive atormentado por el deseo de lo infinito. De esa tensión nace la angustia existencial.
Y para anestesiarla, construimos castillos intelectuales, religiones, teorías, dogmas. Pero esos castillos son frágiles frente al misterio insuperable que es la vida. Creemos que, al comprenderla, obtenemos seguridad, pero en realidad nos hemos convertido en meros espectadores. La razón, dice Kierkegaard, debería servir a la vida, no gobernarla. Cuando la ponemos en el trono, convertimos la existencia en un enigma insoluble. Él no rechazaba el pensamiento, lo que denunciaba era el peligro de vivir observando, planeando y analizando, sin atreverse a pisar el escenario. Quizá la vida no pueda comprenderse en su totalidad. Quizá solo pueda vivirse. Y vivir implica aceptar la incertidumbre, la contradicción y el miedo, y aún así seguir adelante. Pero, si la razón no puede resolver la vida, ¿qué nos queda? Para responder, Kierkegaard describió 3 formas fundamentales de enfrentar la angustia, 3 etapas vitales que no son meras teorías, sino modos concretos de vivir. La primera es la estética, donde la persona vive movida por el placer, la novedad, las sensaciones intensas. Es el reino de los impulsos y del entretenimiento constante. El mayor enemigo aquí es la rutina. El sentido de la vida parece estar siempre en la próxima experiencia, en la siguiente conquista. Pero el problema es que el placer es efímero, y cuando se agota, deja tras de sí un vacío aún más doloroso. La segunda etapa es la ética. Tras la frustración de la vida estética, muchos buscan estabilidad en el compromiso, el deber y las normas morales. La persona asume responsabilidades, se integra en la sociedad, construye una identidad sólida. Pero incluso aquí puede ocultarse una estrategia para evitar el cara a cara con la incertidumbre. La ética puede ser otro sistema para controlar la vida, una barrera contra el absurdo y la libertad radical. Y por último, la etapa religiosa, la más misteriosa. No se trata necesariamente de una religión institucional, sino de un salto hacia una existencia que trasciende tanto el placer estético como la rigidez ética. Es el territorio del misterio y la paradoja, donde se acepta que hay aspectos de la vida que no pueden entenderse, solo vivirse. Aquí aparece uno de los conceptos más impactantes de Kierkegaard, la suspensión teleológica de lo ético, ejemplificada en Abraham, dispuesto a sacrificar a Isaac obedeciendo a Dios. Una acción que rompe toda norma moral, pero que, para Kierkegaard, es el acto supremo de fe, obedecer a un llamado absoluto, aunque nadie más pueda comprenderlo. Este salto no es una huida de la angustia, sino su enfrentamiento más valiente. Vivir así implica renunciar a las garantías, aceptar que no habrá certezas absolutas y decidir existir con toda la intensidad posible. De aquí nace su concepto más famoso, el salto de fe. No se trata de creer ciegamente por costumbre o miedo, sino de un acto radical de libertad. Llega un momento en que la razón se topa con un muro, donde ninguna explicación alcanza. Y ahí, o nos refugiamos en certezas artificiales, o nos lanzamos a lo desconocido confiando en que hay sentido, aunque no podamos verlo. El salto de fe no es abandonar la razón, sino llevarla hasta donde puede llegar y después atreverse a seguir sin su guía. Es amar sabiendo que puedes perder. Es crear sin saber si habrá frutos. Es dejar de jugar al ajedrez con la muerte y salir a danzar con la vida. Kierkegaard nos recuerda que no hay manual para vivir. Que la libertad es un regalo, pero también un vértigo. Que nadie puede dar el salto por nosotros. Y que, aunque estemos solos en esa decisión, hay una voz silenciosa que nos llama a decir sí a la vida, incluso sin certezas. La gran pregunta es, ¿qué tablero sigues defendiendo tú? ¿Qué jugada sigues planeando mientras la vida espera fuera? Quizá ha llegado el momento de soltar las piezas y mirar el mar. Tal vez, y solo tal vez, la vida no esté esperando a que la entiendas, sino a que te atrevas a entrar en ella. No quiere que la disecciones como un científico ante un espécimen muerto, quiere que la respires, que la mastiques, que la sientas arder en la piel y en la sangre. La vida no se ofrece a quien la analiza desde lejos, sino a quien se ensucia las manos con su barro y se deja empapar por su lluvia. Pregúntate, aquí y ahora. ¿Vas a seguir moviendo piezas en un tablero que nunca se acabará? ¿O vas a levantarte, dejar caer las fichas y caminar hacia el horizonte, aunque la niebla no te deje ver más allá de unos pasos? Porque el verdadero peligro no es la muerte.
El verdadero peligro es llegar al final habiendo sido un espectador en tu propia historia. Es haberte protegido tanto del riesgo que, sin darte cuenta, te protegiste también de la intensidad de estar vivo. Kierkegaard lo sabía. El salto de fe no es para los temerarios sin miedo, sino para los que, a pesar del miedo, dicen, aquí estoy. Y salto. Y al otro lado no hay promesa de victoria, ni refugio seguro, ni aplausos. Solo el misterio. Solo el vértigo. Solo la certeza íntima de haber vivido con la llama encendida. Así que cierra el libro de fórmulas, guarda el tablero, mira el mar. La marea sube y baja, indiferente a tus planes. El viento golpea tu rostro como si quisiera despertarte. El tiempo no se detiene, y tú tampoco deberías hacerlo. Da el salto. No para entender la vida, sino para respirarla. No para ganar, sino para estar. No para resolverla, sino para vivirla.